Fuentes del Tribunal Electoral confirmaron ayer a TVN Noticias que el Pleno de la entidad certificó que el presidente del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, tiene el fuero penal electoral suspendido hasta que se reanuden las elecciones internas en su partido. Y esta decisión ha surgido luego de que la Dirección de Organización Electoral pidiera a los magistrados que se pronunciaran sobre el fuero de Martinelli y otros miembros de este colectivo político. Esto abre la pregunta sobre si el expresidente le corresponde entonces hoy comparecer a la audiencia por el caso New Business, en el que han sido señalados otras 51 personas. De hecho, nosotros tenemos a nuestros equipos pendientes de que se publique este edicto que confirma la decisión del tribunal bajo la ponencia del magistrado Alfredo Junca, y reitero, es temporal. Si el expresidente, una vez es notificado, debe comparecer o tiene la obligación de comparecer a la audiencia que se celebrará en la sala del Segundo Tribunal Superior de Justicia, allá en Ancón, donde también tenemos equipo, o si se aplaza hasta que se pueda hacer la notificación. Todas son las preguntas que surgieren entonces cuando debe iniciar este proceso a las 9 en punto de la mañana. Para poner en contexto esta situación, y hacer el análisis correspondiente, quiero darle la más cordial bienvenida a José Eugenio Stow, él es analista político. Don Monchi, muchísimas gracias por estar con nosotros enlazados. Bueno, hasta ayer tarde esperábamos poder obtener el documento en sí, pero sí podemos confirmarle a nuestros televidentes y oyentes que fuentes del Tribunal Electoral en efecto han confirmado que esta fue la decisión: suspender temporalmente, levantar temporalmente este fuero penal electoral. ¿Sus primeras reacciones? Sí, bueno, lo primero, ante esta decisión unánime de los magistrados del Tribunal Electoral, es de sorpresa y además es sorprendente. Y me explico. De sorpresa porque no se esperaba, sinceramente no se esperaba. Dada la experiencia de la aprobación o la imposición del fuero electoral al señor Martinelli cuando no tenía ningún derecho a ese fuero, ni el Tribunal Electoral, la mayoría de dos magistrados, tampoco podían entrar a evaluar el principio de especialidad y basaron en ello darle el fuero. Ahora no se esperaba que la solicitud de la Dirección de Organización Electoral fuera acogida por los magistrados. Es decir, de verdad que no se esperaba. O sea, esto ha sido sorpresivo y sorprendente porque además de que efectivamente se ha tomado la decisión, ha sido una decisión en esta ocasión, hay que decirlo también, apegada estrictamente a la norma, porque la norma es muy clara, es decir, el fuero electoral está vigente mientras se produce el proceso electoral interno. Como ellos suspendieron ese proceso, fueron ellos los que lo suspendieron y públicamente a través de un video dijeron que suspendían las elecciones porque habían ocurrido hechos fraudulentos, parece ser. Al suspenderlo, se suspende el fuero electoral. Por lo tanto, desde el 2 de mayo prácticamente, el señor Martinelli carece de fuero electoral. Ahora, con esta decisión que ha tomado formalmente el tribunal, que se va a comunicar en el día de hoy, tengo entendido que mediante un edicto, claro, hay que notificar al señor Martinelli. Es decir, eso es inevitable. Por eso no va a entrar en vigencia sino hasta mañana, ¿verdad? Mañana viernes. Y luego está el problema de notificarlo, porque bueno, ya sabemos las dificultades que va a haber para notificarlo. Bien, varios sectores... Pero la jueza tiene capacidad para tomar medidas. Ok, varios sectores... varias figuras en el país han cuestionado la forma en que se ha ido programando las elecciones internas un poco accidentadas dentro del nuevo colectivo Realizando Metas. Incluso hay quienes han llegado a cuestionar el hecho de que se haya estado utilizando de excusa para poder extender ese calendario que le permite al exmandatario cubrirse con este fuero penal electoral. O sea, ¿debería el señor Martinelli, a su juicio, comparecer
ante los tribunales una vez se ha notificado? Hombre, lo razonable es que el señor Martinelli esté desesperado por comparecer para demostrar su inocencia, evidentemente, ¿no? Eso es lo que le correspondería a cualquier ciudadano inocente, ¿verdad? Él debe comparecer. Ahora, ¿comparecerá, no comparecerá? ¿Qué dificultades habrá? De salud, de localización, etcétera, no lo sé. Vamos a esperar qué ocurre el viernes, mañana, que coincide además con la sentencia que será dictada para sus hijos en Estados Unidos. Pero yo creo que la jueza tiene mecanismos jurídicos suficientes para, no quiero decir obligarlo, porque vuelvo y repito, la voluntad de él debe ser la de presentarse para demostrar su inocencia, aunque realmente está, no sé, está difícil, no soy yo quien para juzgar, pero es que hay personas confesas en el juicio, o sea, hay varias personas confesas, incluso hay alguna de ellas que ha devuelto hasta $9 millones en acciones de PASA, admitiendo en un acuerdo de pena que aquello era un delito y que esos dineros fueron dineros mal habidos, producto de adjudicaciones a empresas en negocios del Estado, ¿verdad? En licitaciones estatales. Don Monchi, vamos a ver qué ocurre. Vamos a hacer algo. Y luego lo que sí le quiero decir es que ha habido una falla tremenda jurídica, porque tal como usted señala, esto de que, en fin, que las elecciones no fueron bien, que tal, todo esto era para alargar el fuero electoral, pero se les pasó por alto, ¿no?, que suspendido a las elecciones, el fuero electoral también queda suspendido. Así es. Bueno, y lo poco que se ha sabido, es que el fuero penal electoral suspendido hasta que se reanuden las elecciones internas en ese colectivo. Vamos a hacer algo, voy a abrir un paréntesis brevemente para ir con nuestra señal hasta la Corte Suprema de Justicia. En la sala del Segundo Tribunal se debe realizar esta mañana esta audiencia por el denominado caso New Business. Jesús González Campos nos actualiza de cómo está el ambiente y cómo son los preparativos para esta audiencia, donde deben comparecer más de 50 personas esta mañana. Castalia, en uno de los salones de audiencia de este edificio a mi espalda debe realizarse esta audiencia por el caso New Business. Recordemos que fue suspendida el pasado 27 de enero cuando justamente el Ministerio Público daba a conocer esos alegatos o las conclusiones, principalmente dar a conocer el tema de los imputados en este caso, que según un comunicado que envió el día de ayer el órgano judicial, se trata de una audiencia para 46 personas imputadas por el delito contra la administración pública o el orden económico, según han dicho, principalmente por el tema de blanqueo de capitales. Como tú has mencionado, para esta audiencia se tienen previsto algunas disposiciones. Por ejemplo, solo se va a permitir el acceso a un periodista de los medios de comunicación social, también a otro periodista del órgano judicial. No se va a permitir el ingreso de celulares, equipos de grabación de voz y de video. Además, destaca el comunicado del órgano judicial que existen fechas alternas y es para el 4 y el 6 de julio para que se desarrolle la continuación de esta audiencia preliminar. Y es la pregunta que surge si la jueza Valoisa Marquines, quien preside el juzgado tercero liquidador de causas penales, se acogerá a esta fecha alterna para conocer el tema del levantamiento del fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli, o la suspenderá por horas hasta que oficina judicial esté anuente de esta determinación de los magistrados del Tribunal Electoral. Todo queda a disposición de la jueza, como hemos mencionado, recordando que a eso de las 8 de la mañana es cuando debe conocerse justamente la disposición de los magistrados del Tribunal Electoral, que, como tú has adelantado, ya se ha confirmado por fuentes del Tribunal Electoral que en efecto se le ha levantado el fuero penal electoral. En este caso, recordemos el caso New Business, esto se conoce luego que un
exdiputado señalara que habían irregularidades en la compra de Editora Panamá América y que esto, según dijo él en su momento, y que es la teoría del caso del Ministerio Público, se hizo a través de un complejo esquema de corrupción en el que intervinieron 18 personas jurídicas y 4 personas naturales, las que realizaron maniobras de estratificación financiera mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar aproximadamente 44 millones de dólares pertenecientes a la sociedad New Business Service Limited, y es de ahí entonces donde surge el nombre para el caso New Business, que es justamente el que va a reanudarse la mañana de este jueves aquí en la sede del órgano judicial en Ancón. Castalia, retorno contigo al estudio. Nosotros nos mantenemos en el sitio para brindar todos los detalles referentes a esta importante audiencia. Y por supuesto nuestros equipos esperan poder ingresar. Y dato importante, Jesús, varios medios de comunicación social han hecho el llamado, y ya sumo a nuestro invitado, don Monchi. Una de las cosas, de las características y preocupación por parte de los medios de comunicación era el que no había acceso a estas audiencias de alto perfil. Y para los periodistas que dan cobertura a procesos históricos y de niveles de corrupción como nunca antes lo habíamos visto, pues era prácticamente un problema poder transmitirle a los panameños lo que allí pasa, porque al final se queda el periodista que reporta con la versión de la defensa, que puede tener 1000 formas, 1000 maneras de decir lo que ellos quieren decir, y la parte del Ministerio Público, pero no así la narración precisa de un medio que debe tener el derecho a llevarle al país lo que acontece allí, cómo se manejaron esos 40 y tantos millones, qué bancos estuvieron utilizados, cuántos empresarios, cuánto dinero salió del país y se invirtió afuera. O sea, son detalles que solamente puede el periodista tener si está sentado allí escuchando esa audiencia. Mire, voy a poner un ejemplo histórico, porque las audiencias deben ser públicas, y mientras más graves es el daño que se le causa a la sociedad, más públicas deben ser. El juicio por el asesinato del expresidente del 55, Remón, fue transmitido por radio directamente. No había nada que ocultar. Las condenas, las defensas, las acusaciones, los testigos, todo, absolutamente todo, se hizo público. No veo yo por qué ahora no se han de hacer esos juicios públicos. Es más, cuando ocurre eso, que no se hace en público, lo único que se hace es alimentar sospechas, suspicacias, etcétera, que son innecesarias y que hacen un daño grande al sistema judicial. Otra cosa es cuando se trata, pues, de la intimidad de una persona o de un delito cometido contra una menor, etcétera. Bueno, estas cosas hay que proteger en este caso y por lo tanto no pueden ser públicas, evidentemente. Pero este tipo de casos en que, bueno, hay acusaciones gravísimas de blanqueo de capitales con penas de 5 a 9 años de cárcel, 44 millones de dólares que le pertenecen al Estado panameño y que fueron obtenidos a través de truculencias en las licitaciones, etcétera, para luego comprar medios de comunicación con ese dinero del Estado. Esto debe ser público, esto es una cosa muy grave. Sobre todo, y además, Castalia, tenemos que entender que hay confesos, o sea que no es que esto sea una invención que haya que demostrar, no, hay personas confesas que han devuelto 9 millones de dólares en acciones de PASA. Es decir, que han dicho, sí, soy culpable de esto, pertenecía a este grupo, colecté dinero junto con los demás, están metidos en estos sutanitos, fulanitos, y yo pido un acuerdo de pena y para ello devuelvo lo que yo estaba detentando, que eran 9 millones de dólares en acciones de la empresa periodística EPASA. Bien. O sea que aquí no hay nada que ocultar. Y yo creo que lo importante también reiterar que de acuerdo a las investigaciones, todos estos fondos provenían de los pagos a contratistas estatales y que fueron finalmente utilizados para comprar este grupo de medios de comunicación. Hablemos del rol del Tribunal Electoral. Bueno,
varios sectores repudiaron el fallo del Tribunal Electoral sobre este fuero penal electoral al expresidente. Con esta decisión basada en lo que ha pedido Organización Electoral por las cosas que comentamos al principio, ¿se reivindican los magistrados que ahora en pleno han aprobado levantar este fuero temporalmente? Bueno, por eso inicié advirtiendo que la decisión del Pleno de los magistrados del Tribunal Electoral ha sido sorpresiva porque no se esperaba, o al menos no se esperaba tan rápido, ni se esperaba que accedieran a la solicitud de la Dirección de Organización Electoral. Y por el otro lado, sorprendente, porque en esta ocasión sí se han apegado estrictamente a la norma. En cambio, en lo anterior, y eso es lo que ha complicado todo, absolutamente todo, ese dictamen de 2 magistrados de la Corte, de la Tribunal Electoral, es lo que ha complicado todo, ¿verdad? Y se hicieron un daño muy grande con esa sentencia. Yo no sé si eso queda reparado con haberse ahora sí apegado a la norma en el edicto que vamos a conocer en el día de hoy, ¿verdad? Pero fíjese usted que incluso con la recopilación de firmas para la revocatoria del mandato del alcalde, ya hay acusaciones sobre la transparencia de la actuación del tribunal. Es decir, se ha sembrado la duda, se ha sembrado la desconfianza, y eso no debió haber ocurrido, pero ha ocurrido. Ahora bien, eso es así. Ahora hablemos un poco en los últimos minutos que me quedan sobre la figura, sobre todo el impacto político que esta decisión y lo que debe ocurrir mañana en Nueva York con la lectura de sentencia a los 2 hijos del exmandatario. El impacto político que tiene estos 2 eventos a la figura de Ricardo Martinelli. Bueno, lo primero que he de señalar es lo más importante. El impacto más importante es a la imagen del país. De verdad, esto es una situación muy lamentable para la República de Panamá. Todo el mundo está, bueno, no ahora ni mañana con la sentencia de los Estados Unidos. Llevamos meses, si no años, ¿verdad?, que ya salimos en los episodios que se hacen en las series, como el país donde se lava dinero, donde se cometen delitos, donde se ocultan delincuentes, etcétera, porque es una imagen muy lamentable. Usted imagine, son hijos del expresidente de la República que se han declarado confesos de lavar dinero. Esto es escandaloso, de verdad, muy escandaloso. Y pareciera ser que hay alguien que no se ha dicho su nombre, pero que todos los elementos conducen hacia una persona, al menos en los medios internacionales le ponen el nombre porque es inevitable, no hay manera de que sea un alto funcionario electo y que además es familiar de estos 12 jóvenes. Es más, los abogados defensores han dicho que una de las formas que han utilizado para la defensa de estos jóvenes es decir que tenían un padre tan perverso que los obligaba a este tipo de cosas, ¿verdad? Por lo tanto, es obvio, ¿verdad?, que nos encontramos en una situación muy lamentable para el país, muy lamentable. El daño a la imagen y reputación país es gravísimo. Y luego la repercusión política que puede tener esto, bueno, evidentemente, si se afronta la justicia y resultara culpable el señor Martinelli, bueno, él quedaría inhabilitado para poder ser candidato a la presidencia de la República como pretende, ¿verdad? Eso tiene, por supuesto, unas consecuencias políticas importantísimas porque quedan realineadas el marco electoral para el 24 de manera muy diferente. Bien. Eso no quita que el señor Martinelli no vaya, aún no siendo el candidato, no vaya a intentar alianzas, es decir, poner su fuerza electoral y sus medios de comunicación, si para entonces no los ha perdido, como por razón del juicio de New Business, poner esa fuerza electoral pequeña, grande, mediana o como se quiera, a favor de algún candidato que esté dispuesto a llegar a algún acuerdo de protección con él. Esta es la discusión. José Eugenio Stout,
analista político, esta mañana con nosotros. Gracias, don Monchi, por este enlace. Nosotros también pendientes al proceso, al debido proceso de notificación. Debe ser notificado el expresidente y esperamos también por parte de sus abogados reacciones en las próximas horas una vez se dé esa notificación.